En las profundidades de la mitología eslava, donde las sombras bailan con la luz y el destino teje su tela implacable, se alza una figura tan antigua como las propias estepas, Chernobog, el dios negro. Su nombre resuena a través de los siglos, un susurro de temor en los labios de los mortales, un grito silencioso en las noches más oscuras. Nacido del caos primordial, Chernobog es la encarnación de la oscuridad, el señor del infortunio, aquel que trae la destrucción y el sufrimiento. Su presencia se siente en el frío cortante del invierno, en el aullido del viento a través de los bosques desolados, en el último suspiro de un guerrero caído. Él es el equilibrio sombrío, la cara oculta de la existencia, tan necesario como temido en el panteón eslavo. Con ojos profundos como abismos y una corona de huesos sobre su cabeza, Chernobog reina sobre un reino de pesadillas. Su toque helado trae la muerte, su risa tronante anuncia la desgracia. Y aún así, en su terrible majestad, es parte integral del tejido cósmico, el contrapeso esencial en la balanza eterna entre luz y tinieblas. Imaginen una entidad tan poderosa y temida que su nombre simplemente significa Dios Negro. Este es Chernobog, una divinidad enigmática que tiene sus raíces en las antiguas tradiciones paganas eslavas. Conocido también como Chernobog, Krnobog o Chernobog, este dios está asociado a la oscuridad, al caos y a la destrucción. Pero no se engañen, Chernobog no es solo un villano unidimensional más en una historia de bien contra mal. Su existencia y su papel en la mitología eslava son mucho más complejos y fascinantes de lo que podemos imaginar a primera vista. ¿Quieres entender todo sobre el dios negro eslavo? Entonces mira el video hasta el final. Pero antes ya deja tu like y suscríbete al canal. De esta forma estarás al tanto del universo mitológico. Los orígenes de Chernobog se remontan al período medieval inicial, una época en que los pueblos eslavos aún practicaban sus religiones paganas ancestrales. Sin embargo, es importante notar que la información que tenemos sobre Chernobog es en gran parte fragmentada y muchas veces vista a través de las lentes de cronistas cristianos que documentaron estas creencias antiguas. Una de las menciones más famosas a Chernobog viene de la Crónica Slavorum, una crónica del siglo XII escrita por Helmold de Bossau, un sacerdote alemán. En este texto, Helmold describe un ritual eslavo intrigante. Los eslavos tienen una extraña ilusión divina. En sus fiestas y reuniones pasan alrededor un cuenco sobre el que pronuncian palabras, no debo decir de consagración, sino de execración, en nombre de dos dioses, del bueno y del malo, profesando que toda suerte propicia es arreglada por el Dios bueno, mientras que todo lo malo proviene del Dios malo. Por eso, también en su lengua, llaman al Dios malo Chernobog, es decir, el Dios negro. Este pasaje no solo nos da una visión fascinante de los rituales eslavos, sino que también establece a Chernobog como una figura central en su cosmología. El nombre Chernobog está compuesto por dos palabras eslavas, Cherno, que significa negro u oscuro, y Bog, que significa Dios. Por lo tanto, literalmente Chernobog significa Dios negro o Dios oscuro. Este nombre es increíblemente significativo. En la mayoría de las culturas antiguas, el color negro o la oscuridad eran frecuentemente asociados a conceptos como lo desconocido, lo misterioso, lo peligroso y, a menudo, lo maligno. Al atribuir este nombre a una divinidad, los antiguos eslavos estaban reconociendo y personificando estas fuerzas oscuras en su comprensión del mundo. En la mitología eslava, Chernobog es frecuentemente retratado como la personificación de todo lo que es malo, infeliz o destructivo. Está asociado a infortunios, enfermedades, desastres y muerte. Algunos creen que era el responsable de traer el invierno, periodo de oscuridad y frío intenso que representaba un gran desafío para las antiguas comunidades eslavas. Sin embargo, es crucial entender que, en la visión del mundo eslava, Chernobog no era simplemente un villano a ser derrotado. En lugar de eso, era una parte necesaria del equilibrio cósmico. Los antiguos eslavos creían en un universo dual, donde fuerzas opuestas coexistían y se equilibraban mutuamente. Es aquí donde entra la figura de Belobog, el dios blanco, frecuentemente mencionado como lo opuesto a Chernobog. Aunque las evidencias históricas para la existencia de Belobog son aún más escasas que para Chernobog, muchos estudiosos creen que representaba la luz, la bondad y la prosperidad, en contraste directo con Chernobog. De acuerdo con algunas interpretaciones de la mitología eslava, Chernobog y Belobog estaban involucrados en una lucha eterna por el control del mundo. Esta batalla cósmica era vista como la fuerza motriz detrás del ciclo de las estaciones y la alternancia entre día y noche.
Se cree que Chernobog reinaba durante la mitad oscura del año, comenzando en el solsticio de invierno. Durante este periodo, el mundo era envuelto por la oscuridad, el frío dominaba y la vida se recogía. Era un tiempo de pruebas y dificultades, pero también de introspección y renovación interior. Con la llegada del solsticio de verano, Belobog supuestamente asumía el control, trayendo luz, calor y abundancia de vuelta al mundo. Este era el tiempo de crecimiento, cosecha y celebración. Esta alternancia entre Chernobog y Belobog no era vista como una simple lucha entre bien y mal, sino como un ciclo natural y necesario. Los antiguos eslavos entendían que tanto la luz como la oscuridad, tanto el bien como el mal, eran partes integrales e indispensables de la existencia. Algunas leyendas eslavas atribuyen a Chernobog y Belobog un papel en la propia creación del mundo. Según estas historias, los dos dioses trabajaron juntos para moldear el universo, cada uno contribuyendo con sus características únicas. Chernobog, con su poder de destrucción y caos, habría sido responsable de crear las montañas, los valles profundos y los mares turbulentos. También habría introducido desafíos y obstáculos en el mundo, creyendo que esto haría a las criaturas más fuertes y resilientes. Belobog, por otro lado, habría creado las llanuras fértiles, los ríos tranquilos y los bosques exuberantes. Habría dotado al mundo de belleza, armonía y abundancia. Juntos, habrían creado un mundo de contrastes, donde la belleza y el peligro coexistían, donde la vida y la muerte formaban parte de un ciclo continuo. Una de las cuestiones más intrigantes sobre Chernobog es si era activamente adorado por los antiguos eslavos. Las evidencias históricas son escasas y a menudo contradictorias. Algunos estudiosos creen que Chernobog recibía ofrendas y sacrificios regulares, no por devoción, sino por miedo. Los antiguos eslavos pueden haber buscado apaciguar a esta divinidad temible, con la esperanza de evitar su ira y los infortunios asociados a ella. Otros argumentan que Chernobog era más un concepto filosófico o una personificación de fuerzas naturales que un objeto de culto activo. En esta visión, Chernobog representaba el lado sombrío de la existencia, algo a ser reconocido y respetado, pero no necesariamente adorado. Lo que sabemos es que los antiguos eslavos tenían un profundo respeto por Chernobog, reconociendo su poder y su importancia en el equilibrio cósmico. Entendían que las fuerzas representadas por Chernobog, aunque a menudo temidas, eran una parte necesaria e inevitable de la vida. Las leyendas eslavas describen la morada de Chernobog como un lugar verdaderamente aterrador. Dicen que habitaba el interior de una enorme montaña, un reino de oscuridad total donde ninguna luz o calor jamás penetraba. Este reino subterráneo era supuestamente un lugar de caos y destrucción constantes, reflejando la naturaleza turbulenta de su señor. Se creía que Chernobog pasaba su tiempo allí en ataques de furia ciega, su ira haciendo temblar la propia tierra. Los mortales temían tanto este lugar que evitaban incluso tocar el suelo durante terremotos, creyendo que Chernobog podría sentir sus pisadas y arrastrarlos a su reino sombrío. Algunas leyendas sitúan esta montaña en la región de Alta Lusacia, en el este de Alemania, donde existen dos montañas gemelas llamadas Chornebo y Bielebo, nombres notablemente similares a Chernobog y Belobog. Las representaciones de Chernobog variaron a lo largo del tiempo y entre diferentes comunidades eslavas. En las descripciones más antiguas, era frecuentemente retratado como un hombre anciano, pero con cabellos y barba negros como la noche. Sus ojos se decía que eran profundos y oscuros, capaces de perforar el alma de los mortales. En algunas representaciones, Chernobog era descrito usando una corona, simbolizando su estatus como una divinidad poderosa. También era frecuentemente retratado sosteniendo un bastón o cetro, que se decía tenía el poder de mezclar los huesos de los muertos en sus ataúdes e incluso de reanimar cadáveres. Con el paso del tiempo y la influencia creciente del cristianismo, las representaciones de Chernobog comenzaron a asemejarse más al diablo cristiano. En estas versiones posteriores, ganó cuernos, alas de murciélago, dientes puntiagudos y garras afiladas. Un olor a azufre también pasó a ser asociado a su presencia, haciendo eco a las descripciones cristianas del infierno. Aunque Chernobog es frecuentemente presentado en oposición directa a Belobog, también tenía conexiones complejas con otras divinidades del panteón eslavo. Por ejemplo, algunos estudiosos trazan paralelos entre Chernobog y Veles, otra divinidad eslava asociada al submundo, a la magia y al ganado. Ambos son figuras ctónicas, ligadas al mundo subterráneo y a las fuerzas de la naturaleza. También hay comparaciones interesantes a hacer entre Chernobog y Perun,
el dios eslavo del trueno. Mientras Perún es frecuentemente retratado como una fuerza de orden y justicia, Chernobog representa el caos y la destrucción. Juntos, forman otro par de opuestos complementarios en la cosmología eslava. A pesar de sus orígenes antiguos y oscuros, Chernobog encontró su camino hacia la cultura popular moderna de varias maneras fascinantes. Una de las apariciones más famosas de Chernobog es en la película Fantasía de Walt Disney, lanzada en 1940. En la secuencia, Una noche en la montaña calva, una figura demoníaca que se asemeja mucho a Chernobog aparece convocando espíritus malignos. Esta representación visual ayudó a cimentar la imagen de Chernobog en el imaginario popular como una figura intimidante y maligna. Chernobog también aparece en varios juegos electrónicos, generalmente como un antagonista temible que los jugadores deben enfrentar. Su presencia en estos juegos generalmente evoca temas de oscuridad, caos y destrucción. En la literatura, Chernobog ganó nueva vida a través de la novela Dioses Americanos de Neil Gaiman. En este libro, Chernobog es retratado como un inmigrante eslavo anciano viviendo en Chicago, una representación que captura tanto su naturaleza sombría como su complejidad como una divinidad antigua en un mundo moderno. Más recientemente, Chernobog apareció en la adaptación para TV de Dioses Americanos, interpretado por el actor Peter Stormare. Esta representación trajo a Chernobog a un público aún más amplio, presentándolo como una figura compleja y enigmática, no simplemente como un villano unidimensional. Es importante notar que hay un debate considerable entre los estudiosos sobre la autenticidad de Chernobog como una divinidad eslava genuina. Algunos argumentan que Chernobog, como lo conocemos hoy, puede ser en gran parte una construcción posterior, posiblemente influenciada por interpretaciones cristianas de las creencias paganas eslavas. Una teoría sugiere que Chernobog originalmente puede haber sido simplemente un término para mala suerte o destino malo, y no necesariamente el nombre de una divinidad específica. Con el tiempo, y posiblemente a través de la lente del dualismo cristiano de Dios y el diablo, este concepto puede haber evolucionado hacia la figura de Chernobog como un dios del mal. Otros estudiosos, sin embargo, argumentan que la presencia de divinidades similares en otras mitologías indoeuropeas sugiere que Chernobog probablemente era una parte auténtica de la antigua religión eslava. Este debate resalta la complejidad del estudio de la mitología eslava, debido a la escasez de registros escritos dejados por los propios eslavos paganos. Mucho de lo que sabemos viene de fuentes externas o posteriores, que pueden tener sus propias tendencias e interpretaciones. Así permanece Chernobog, inmutable y eterno, un recordatorio constante de las fuerzas inexorables que moldean el destino. Su mito perdura, trascendiendo el tiempo y las fronteras, resonando en las historias susurradas alrededor de hogueras y en las pesadillas que atormentan las noches más oscuras. El dios negro continúa fascinando y aterrorizando, su presencia sentida en los momentos de adversidad, en los desafíos que ponen a prueba el alma humana. Él es el obstáculo a ser superado, el miedo a ser enfrentado, la oscuridad que da sentido a la luz. En el vasto tapiz de la mitología eslava, Chernobog permanece como una figura enigmática y poderosa, un símbolo de la dualidad inherente a la existencia. Su legado es un testimonio de la complejidad del cosmos, un recordatorio de que en las sombras más profundas residen las verdades más profundas sobre la naturaleza de la realidad y el destino de la humanidad. Y así, mientras el mundo gira y las eras pasan, Chernobog aguarda en las sombras, su poder inalterado, su reino de las tinieblas eternamente vigilante, desafiando a los mortales a encontrar fuerza frente a la adversidad y luz en medio de la oscuridad más profunda. ¿Te gustó el video? Entonces dale like y suscríbete al canal. De esta forma siempre recibirás las notificaciones de nuevos videos. Hasta la próxima.